Cuando leéis el nombre así de bioinformática decís, pero ¿qué tiene que ver la bioinformática con las matemáticas? ¿No? Porque no funciona. Al proyector ahí No, está en mi ordenador. ¿El ordenador? pues sí. No funciona. Sí. Es un poco disléxica, ¿eh? No es nada de... Bueno, a ver, bioinformática, como podéis interpretar, viene de biología e informática, ¿no? Pero las matemáticas, al menos en el nombre, no están. Pero no os preocupéis que las encontraremos. Para ello, primero tenemos que ir a lo que es la biología computacional, que básicamente es una rama de las ciencias que propone algunos problemas en biología que no se pueden resolver de manera natural y que necesitamos de algoritmos computacionales para poder resolverlos. La bioinformática básicamente es la implementación de los métodos de estos problemas para resolverlos, para poder encontrar soluciones y encontrar algunos resultados. ¿Qué podemos utilizar? Pues se usan muchas bases de datos, teoría de grafos, algoritmos, robótica, probabilidad, estadística, inteligencia artificial, un poco de todo. Ahora veremos algunos casos. Pero lo importante es que la bioinformática está de moda. Si vais a Google, buscáis bioinformatics, ya sabéis que en inglés salen más cosas. El domingo salían más de 22 millones de resultados, que en 10 años ha subido casi el doble. De hecho, aquí en Barcelona van a hacer un nuevo grado de bioinformática. Lo que antes era un máster han visto que no era suficiente y lo han juntado todo y van a hacer un grado de bioinformática. ¿Por qué está tan de moda y por qué hay tanto bioinformático que sale por debajo de las piedras? Pues básicamente porque los avances tecnológicos han hecho que se hayan mejorado mucho los procesamientos de la biología y por tanto se ha generado mucho datos, mucha información genómica y biomolecular. Además, se necesitan estos métodos computacionales para poder procesar estos datos y además necesitan tener métodos bien implementados porque con tal cantidad de datos como por ejemplo 16.000 genomas secuenciados, 700 terabytes de secuencias de ADN, 60 millones de proteínas secuenciadas o por ejemplo 400.000 rutas metabólicas, como comprenderéis aquí manejamos una cantidad de datos que es lo que se llama por ejemplo el Big Data. Ya sabéis, aquello que todo el mundo habla pero nadie sabe muy bien de lo que es. Básicamente es que hay muchos datos y hay que poder procesarlos eficientemente porque si no el tiempo en el que se tarda en procesarlos hace que se pierda dinero y se pierda el tiempo. Por tanto, se necesitan métodos eficientes. Algunas de las características de la bioinformática es que, como tenemos cosas discretas, es decir, tenemos una secuencia de ADN y esto tiene finito y es discreto, ya sabéis, son 4 letras que van variando. La herramienta superpotente que tenemos en las matemáticas para poder procesar esto son la matemática discreta. Obviamente también usamos probabilidad y estadística, porque al final lo que hacemos es hacer una hipótesis y contrastarla y ya sabéis, pues estas cosas de la estadística. También, debido al gran tamaño y la complejidad de los datos, lo que tenemos es que, como os decía antes, estamos en el campo de la biología computacional, es decir, necesitamos los ordenadores para poder hacer una simulación, porque si no, no podemos tener resultados. Esto también genera muchas bases de datos. Y el problema de tener muchas bases de datos es que a veces tenés una base de datos para proteínas, una aquí, otra allí, y las tienes que juntar porque te dan información diferente, pero hay que juntarlas de una manera que a veces es imposible. ¿Por qué? Porque los biólogos son diferentes. Que nadie se ofenda si vienen compañeros biólogos, no los quiero criticar. Simplemente decir que son diferentes. ¿Por qué? Por ejemplo, nada es completamente cierto o falso en biología, mientras que en matemáticas ya sabéis que siempre es falso o todo es verdadero. No hablemos de la lógica borrosa, que es a veces cierto, a veces falso, ¿vale? Los biólogos tienen dogmas, los matemáticos tenemos teoremas. Los biólogos tienen claro que en todos los datos hay errores, mientras que nosotros lo odiamos. Los biólogos construyen a partir de datos, mientras que los matemáticos partimos de conceptos más abstractos. Y también hay que tener en cuenta que para trabajar en biología hay que saber muchas cosas, pero en cambio para las matemáticas hay que saber hacer muchas cosas. De hecho diría que es más fácil estudiarse biología por tu cuenta que no saber aprender a pensar por tu cuenta. Bueno, ¿qué hace un bioinformático al final? Pues un bioinformático lo que hace es que crea
nuevas formas de recolección, manejo y análisis de datos, es decir, usa la estadística, desarrolla programas de ordenador que modelan procesos biológicos a nivel genético molecular, es decir, usamos ordenadores y la informática, y así con equipos de interpretación de datos que suelen ser biólogos o médicos. Esto aquí quiere decir que son los biólogos que procesan el entendimiento biológico, es decir, ellos teorizan el proceso biológico, explican a los bioinformáticos qué es lo que se tiene que hacer, ellos procesan los datos y finalmente quien interpreta los resultados vuelve a ser los biólogos. Es decir, yo por ser bioinformática no sé un montón de cosas de biología, simplemente que es un campo multidisciplinar donde se necesita de informáticos, de matemáticos, de biólogos, bioquímicos, lo que sea, para que interpreten los datos y den resultados. Bueno, algunos problemas en biología computacional tenéis aquí, no voy a hablar de todo, no os asustéis. Voy a hablar de una cosa que no se ve aquí, que es el estudio de árboles filogenéticos, que es lo que se basa en mi tesis, así para verlo rápido. Como ya ha dicho David, un árbol en matemáticas es un grafo que no tiene ciclos. Un árbol filogenético en biología se considera una historia evolutiva de un conjunto de especies. Si lo juntamos todo, tenemos, por ejemplo, 4 especies. De todas ellas consideraremos un ancestro en común y simplemente la historia evolutiva es hacer una relación entre estas especies y otras que ya no existen, en la cual se ha ido cambiando de una especie a otra mediante mutaciones o extinciones, ¿vale? Entonces, ¿quién fue el primero que usó un árbol filogenético? Pues el mismo Darwin, mientras hacía su expedición famosa preparando el origen de las especies, en su cuaderno de notas hizo ese dibujo diciendo que él ya intuía que era una evolución, iban cambiando las especies. Y de hecho, en el libro del origen de las especies publicó el primer árbol de la vida, que básicamente es un árbol filogenético donde se intenta meter todas las especies conocidas. Esto era en 1859 y esto es el actual, que como podéis ver es enorme y de hecho no están representadas todas las especies, sino que son un género un poco más arriba. Todo lo azul de aquí son bacterias, así que somos muy poquita cosa dentro del mundo bioespecie. No sé qué decir, estas veces me faltan cosas de biología. Pero bueno, esto es, digamos, las especies que existen en el mundo. ¿Qué otras especies conocéis? Los Pokémon. Efectivamente, tienen un árbol filogenético. Y esto es un estudio serio de biólogos serios que se pusieron a hacer un estudio de filogenética. Y dieron unas suposiciones que están explicadas en el artículo, que de hecho es de una revista de los mismos que hacen los premios Ig Nobel, que suelen ser los premios a investigaciones absurdas. Pero bueno, son investigaciones, cada uno se pone sus teorías y esas cosas. Y aquí podéis ver un ejemplo porque era tan grande que no se veía. Lo que sí que eran un poco tiquismiquis estos biólogos y no les gustaba la palabra evolución en el mismo Pokémon, porque decían que eso no era una evolución, si ocurre en el mismo individuo, que eso era una metamorfosis. Por eso solo consideraban el animal final. Por ejemplo, aquí tenéis a Venusaur, que Bulbasaur os sonará al menos a los que no les gusta el Pokémon, porque era uno de los primeros de la primera generación. Cerca de Residencia y Bulbasaur. Ahora, pues así, ¿qué es lo que hago yo en la tesis? Pues básicamente lo que cogemos son los árboles filogenéticos y los queremos comparar. ¿Cómo se pueden comparar árboles filogenéticos? Pues una forma fácil es el número de especies. Otra sería el número total de árboles, de niveles, hojas, profundidad, pero lo que hacemos nosotros es definir índices de balance. Un índice de balance básicamente será dar un número, adjudicar un número a cada árbol para que nos diga si está equilibrado o no. ¿Qué significa que es equilibrado? Pues que, por ejemplo, este es totalmente equilibrado con 4 hojas, ¿vale? Biológicamente totalmente equilibrado es que en un ecosistema ha habido una mutación igualitaria y más o menos todas las especies se han ido desarrollando a la vez. Pero, por ejemplo, en este caso, si tenemos 5 especies, han ido desarrollándose muy diferentemente. Y entonces los biólogos, aquí es su tarea, decir por qué esta especie 4 y 5 han evolucionado tanto, en cambio la 1 se ha quedado como estaba, desde hace mucho tiempo. Y me diréis, vale, pero 2 elevado a k son muy pocos números, no todos son equilibrados, efectivamente.
de 5 hojas, consideramos que este es el totalmente equilibrado, es decir, sabemos que hay restricciones, ¿no? Son finitos o discretos en lo que hay. Por ejemplo, de 6 hojas, el menos equilibrado vuelve a ser este, siempre tiene la misma forma, y los más equilibrados suelen ser los que más se parecen a un totalmente equilibrado. Y me diréis, bueno, pero esto se ve a simple vista, ¿por qué necesitamos este índice? Porque no toda la vida es fácil y os pueden salir cosas como esta. Es decir, este tiene 256 hojas, es totalmente equilibrado, pero no siempre es fácil verlo. Y nada, simplemente eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. ¿Alguna pregunta para ella? ¿Pedro? Ah, vale, perdón. No. ¿Pedro? Has dicho que van a hacer un grado de bioinformática. Sí. ¿Crees que estarán más o igual preparadas que tú? O... Bueno, yo como preparación tengo de matemáticos, ya lo sabéis. Biología no tengo mucha, pero como he dicho, es más fácil estudiar biología que no ponerse a pensar en matemáticas. Los bioinformáticos, según lo que he podido ver en los congresos, que hay gente que ha hecho ya másteres, ya tienen una formación muy determinada a todo mixto. Entonces, sí, pueden tener buena formación. ¿Que están mejor o peor preparados que yo? Pues depende. Cada uno trabaja lo suyo. Pero tienen muchas matemáticas en la carrera y eso. Teoría de grafos seguro que tienen que tener. Es todo matemática discreta. No creo que tampoco se metan en otros campos. Eva. Por curiosidad, al hacer la tesis, entonces estás trabajando con un profesor de matemáticas y un biólogo también. No, de hecho en mi grupo de investigación todos somos matemáticos y todos hacemos bioinformática. Mi jefe y yo hacemos árboles filogenéticos, pero dentro del grupo también se hacen análisis de rutas metabólicas, análisis de redes de proteínas, interpretación de predicción de interacción y secuencia de datos. Es decir, nosotros tratamos datos. A veces lo que se hace es colaborar con gente de tu misma universidad o de otras universidades para obtener esos datos o para interpretar unos datos que ellos tienen. Al final eso es lo que digo, es todo multidisciplinar. Nuestro grupo es matemáticos, pero colaboramos con otras personas. ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna? Pues le damos las gracias de nuevo a Lucía. Pasa.